Este es el país donde el líder elige el color del automóvil de la población, cambia el calendario, controla la prensa, restringe la salida de los ciudadanos al extranjero y prohíbe a las mujeres sentarse en el asiento delantero del automóvil. Pero no te preocupes, no estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de uno de los países más secretos y misteriosos que pocos conocen o han oído hablar. Así es, me refiero a Turkmenistán. En este lugar, especialmente las mujeres, son sumisas y están sujetas a restricciones únicas. Pero, ¿por qué es tan secreto? ¿Qué restricciones se imponen a las mujeres? ¿Y por qué casi nadie ha oído hablar de este lugar? Hoy, en Turismo Exótico, descubriremos las respuestas sobre un país desconocido y misterioso donde las mujeres tienen derechos casi nulos. Turkmenistán está ubicado en Asia Central y se destaca con más de 50% de su territorio cubierto por su extenso desierto. Aunque es pequeño en población, albergando poco más de 6 millones de habitantes, el país es gigante en recursos naturales, especialmente en gas natural, el cual representa nada más y nada menos que el 80% de las exportaciones. La nación encanta por su diversidad natural y cultural. Entre sus maravillas naturales destacan el desierto de Karakum, el lago salado Sarikamish y las majestuosas montañas Köpetdag. Y ya que hablamos del desierto de Karakum, es allí donde encontraremos la famosa Puerta del Infierno, una crátera en llamas que arde desde 1971 y que curiosamente nadie sabe cómo surgió. La teoría más aceptada sobre ella es que mientras los geólogos soviéticos perforaban el desierto de Karakum en busca de petróleo, encontraron en su lugar una reserva de gas natural, lo que llevó al colapso de la Tierra formando 3 grandes sumideros. Luego, para evitar que el metano se liberara en la atmósfera, decidieron prenderle fuego a uno de los sumideros pensando que la quema duraría unas semanas. Pero tal y como lo vemos, quizás hubo un pequeño fallo en los cálculos. Otra versión dice que la enorme crátera se formó en la década de 1960 y comenzó a arder unos 20 años después. Hay controversias sobre si el incendio fue accidental o tal vez está causado por un rayo o si fue intencional. De cualquier manera, el fuego ha perdurado desde hace años, convirtiéndose en un espectáculo y uno de los lugares turísticos más visitados del país. La mayoría de la población sigue la fe islámica, contribuyendo a la caracterización del país como un estado patriarcal donde se espera que las mujeres sean totalmente sumisas a sus padres y esposos. Es importante destacar aquí que Turkmenistán se encuentra entre los 15 peores países en cuanto a la libertad religiosa. Según la Comisión sobre la Libertad Religiosa Internacional, aunque es un país joven, con solo 32 años de independencia, Turkmenistán tiene una historia que se remonta a más de 10.000 años, desde los tiempos en que la formaban parte imperios como el mongol y el persa hasta la época del dominio ruso. En 1869, el país pasó al dominio ruso, pero se integró a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1924 y solo el 27 de octubre de 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Turkmenistán proclamó su independencia. Desde entonces, la población turcomana ha enfrentado las peculiaridades y crueldades de sus líderes que comenzaron con Sapar Mirat Atayev Niyazov. En 1985, cuando aún era el líder el Partido Comunista que resistía a la Unión Soviética y que se autoeligió como presidente vitalicio a partir de 1999. Durante su gobierno autoritario y represivo, dejó un legado marcado por el culto a su personalidad, y sí, es básicamente el mismo modelo del culto de adoración que implementa Corea del Norte. Un modelo de adoctrinamiento en donde los ciudadanos tienen la imagen de los líderes en todas partes, además de adorar y llevar flores a las estatuas gigantes de bronce. Aunque, desgraciadamente, en Turkmenistán es un poco más radical. Una de las manifestaciones más notables de este culto a la personalidad del presidente
fue cuando decidió renombrar los meses y días de la semana, incluso poniendo su propio nombre al mes de enero. Además escribió un libro titulado Ruanma, traducido como el libro del alma, que se convirtió en una guía espiritual para vivir según los preceptos que él mismo estableció. Este libro fue impuesto como lectura obligatoria en todas las universidades, además de ser un requisito para los funcionarios públicos e incluso para aprobar los exámenes de directores. Los médicos tampoco se libraron. En lugar de hacer el juramento de Hipócrates, la regla era hacer el juramento al presidente. El problema es que no solo era excéntrico, sino cruel. Solo para que tengas una idea, en el 2005 se cerraron bibliotecas y hospitales en el área rural, obligando a las personas del interior a viajar a Ashgabat en busca de atención médica sin justificación. Como resulta evidente, muchas personas murieron en el camino porque no pudieron llegar a tiempo. Además, el líder tenía una aversión peculiar a los animales, especialmente a los perros. A esto los cazaban y mataban, al igual que los gatos callejeros. A los ciudadanos se les prohibía tener más de una mascota, la libertad de expresión era inexistente, la oposición era silenciada, los periodistas enfrentaban persecuciones y cualquier intento de oponerse al régimen resultaba en arrestos o atentados. Los familiares de opositores vivían bajo constante amenaza, creando un clima de miedo generalizado, sin contar que se prohibió el Internet en 2006. La crueldad del régimen también afectó a los ancianos, cuando el líder recortó los beneficios de jubilación de un tercio de los ancianos y redujo las pensiones de otros, y no satisfecho con esto, exigió la devolución de los valores recibidos en los 2 años anteriores. Mientras las personas morían debido a la imposibilidad de obtener ayuda médica y a otros les eran arrebatados los recursos necesarios para poder comprar la comida o medicina, las calles de la capital exhibían estatuas doradas giratorias en homenaje al líder, las cuales se valoran en millones de dólares. Su rostro debía estar en todo, desde sellos postales hasta los billetes. Cada ciudadano recibía un reloj con la imagen del presidente y los lugares como las escuelas, los aeropuertos, incluso el meteorito, fueron renombrados en su honor. El país se convirtió en un espectáculo bizarro donde la voluntad del líder era la única ley y la libertad era un lujo olvidado. Sin embargo, como dice el dicho, no hay nada tan malo que no pueda empeorar. Después de la muerte del dictador, disfrazado de presidente en diciembre del año 2006, el próximo en liderar el país fue Gurbanguly Berdimuhamedov, que curiosamente es el ministro de Salud y dentista del último gobernante. Inicialmente, Medov revocó muchos de los decretos firmados por su antecesor y prometió erradicar el culto a la figura del líder. Facilitó los viajes, reabrió bibliotecas en áreas rurales y restauró los nombres tradicionales de los meses del año y los días de la semana. Parecía que todo iba bien, pero no pasó mucho tiempo antes de que mostrara sus métodos poco convencionales. Realmente desmanteló el culto al líder anterior, pero únicamente para comenzar el suyo propio. Monumentos recibieron su nombre y las librerías se llenaron de sus obras. Sus fotografías se aparecieron por hoteles, hospitales, bares y restaurantes, y además podemos decir que es vanidoso y narcisista. Le encanta compartir videos en los que se demuestra su talento musical, conduce autos potentes, participa en competiciones de fuerza física e incluso enseña a los funcionarios públicos a hacer ejercicios. Todo para transmitir un mensaje de un gobierno feliz, justo y revitalizado, que obviamente se convierte en un chiste recurrente y sin gracia para las naciones vecinas que lo conocen. También decidió hacer una estatua gigantesca revestida en oro situada en el corazón de la capital que reemplazó a la del antiguo líder. Los perros que estaban prohibidos durante el gobierno anterior ahora son obligatorios y se han erigido varias estatuas de estos fieles compañeros. Le gustan tanto estos animales que incluso regaló al líder supremo de Rusia un cachorro. ¿Quién no recuerda el famoso vídeo de 2017 en donde somos testigos de la reacción de Putin al ver a esta figura sostener al perro de manera poco convencional? Putin,
que obviamente ama a estos fieles compañeros, se apresuró a arrebatarle el animal al presidente turcomano y lo besó frente a las cámaras. Una escena que provocó diversas reacciones y comentarios. Además de los perros, otro animal que no puede faltar son los equinos, y en prácticamente todas sus apariciones, este nuevo líder tiene que estar montado en un caballo adornado con riendas y sillas doradas. Las excentricidades pueden haber variado, pero en lo que respecta a la prensa y la libertad de expresión, nada cambió. De hecho, solo empeoró con el tiempo. En 2008, por ejemplo, el presidente prohibió las antenas parabólicas, que eran la única forma de acceso a información no controlada. Esto privó a las personas de los canales por satélites rusos, turcos o árabes que eran una alternativa a la propaganda de los medios de comunicación estatales. En enero de 2013, el país adoptó una ley de medios que teóricamente garantizaba la libertad de expresión y prohibía la censura. Sin embargo, en la práctica, esta ley parece ser solo una fachada, ya que el Estado continúa controlando totalmente los medios de comunicación y castigando a aquellos que van en contra de la narrativa oficial. Reporteros Sin Fronteras incluyó a este líder supremo en una lista de los 39 líderes mundiales y políticos que consideran enemigos de la libertad de información. Freedom in the World, un estudio anual que mide el grado de democracia y libertad política en todos los países, le dio al país una clasificación de 2, siendo esta incluso menor a la de Corea del Norte, nación que obtuvo 13. La libertad de prensa en el país es tan rara como el azúcar, los huevos, el pan o el dinero en efectivo. Y el desempleo se sitúa en torno al 60%, aunque las cifras oficiales hablan solo del 3%. Los periódicos principalmente publican informes oficiales sobre la cosecha de cereales, la producción de gas y el progreso de la democracia en el país. Sin embargo, no ofrecen información sobre incidentes o problemas que preocupen a la población. Un claro ejemplo de esta restricción a la libertad de prensa, a la exigencia de que todos los periódicos tengan una foto del líder nacional en la primera página. Esta foto se envía centralmente y todos los periódicos tienen la misma imagen. También se informó que el acceso a Internet está permitido, pero la trampa aquí es que solo es posible acceder a la Turknet, una Internet censurada. Además, pocas personas tienen acceso a ella debido a barreras financieras y burocráticas, y el uso del VPN está totalmente prohibido. Es decir, incluso para aquellos que logran acceder a Internet, muchos sitios están bloqueados. Sitios de oposición, organizaciones de derechos humanos y redes sociales occidentales como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e incluso Telegram son inaccesibles. La manipulación de la información por parte del gobierno turcomano se extendió incluso durante la pandemia del COVID-19. El líder supremo prohibió el uso de la palabra coronavirus y el país y la desinformación en torno al tema formaba parte de la estrategia de control de la información. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reforma que el presidente realizó en una parte de la capital del país, que fue reconstruida con una arquitectura lujosa, utilizando muchísimo mármol blanco. Sin embargo, esta nueva parte de la ciudad, a pesar de su esplendor, parece una ciudad fantasma, ya que la población no tiene recursos financieros para vivir en esta área. El blanco probablemente debe ser el color favorito del presidente, ya que la circulación de autos negros está prohibida en las calles de todo el país desde 2014. Otro hecho bizarro es que en la capital del país es aún peor. Ahí los vehículos de todos los colores, excepto los blancos, fueron confiscados y los propietarios multados. Aquellos que recuperaron sus vehículos fueron obligados a firmar un documento comprometiéndose a pintarlos de blanco o en última instancia plateado. Turkmenistán alberga una variedad de ecosistemas que incluyen desiertos, estepas, montañas y zonas costeras. Esta diversidad proporciona hábitats para una amplia gama de flora y fauna, incluidas especies en peligro de extinción como el leopardo de las nieves y el guepardo asiático. Además, el país cuenta con reservas naturales
y parques nacionales que están protegiendo estas áreas y biodiversidad. Sin embargo, a pesar de estas cualidades positivas, Turkmenistán también enfrenta desafíos ambientales significativos. La desertificación es uno de los problemas más urgentes. Aproximadamente el 80% del territorio Turkmenistán está cubierto por desiertos, lo que lo hace especialmente vulnerable a la desertificación. La explotación de la tierra, la desforestación y el cambio climático han contribuido a la degradación del suelo y a la pérdida de vegetación, lo que amenaza la sostenibilidad del ecosistema del país. La escasez de agua es otro gran problema que enfrenta Turkmenistán. El país se encuentra en una región árida y semiárida, y sus reservas de agua dulce son limitadas. La gestión ineficiente del agua, la contaminación de los ríos y lagos y la sobreexplotación de los recursos hídricos ha llevado a una disminución de la disponibilidad del agua, lo que afecta tanto a la población como a la agricultura. Además, la contaminación del aire y del suelo es un desafío creciente. Las actividades industriales, la quema de desechos y la agricultura intensiva han contribuido a la contaminación del aire y del suelo en algunas zonas del país. Y en medio de tanta excentricidad, si así podemos decirlo, quienes sufren doblemente son las mujeres. ¿Recuerdas que hablamos al principio del vídeo sobre la persecución religiosa a la que las mujeres se enfrentan? Pues, además de esto, son etiquetadas como desobedientes, lo cual puede traer consecuencias severas, incluida la violencia doméstica, la prisión domiciliaria, agresión sexual e incluso matrimonios forzados. En el mismo año en que se prohibieron los autos negros, a las mujeres, que ya enfrentaban obstáculos para obtener la licencia de conducir, se les impidió rigurosamente conducir vehículos en el país. Además, la prohibición de conducir se impusieron otras restricciones como el acceso a servicios de belleza que incluyen extensiones de pestañas, uñas, inyecciones de botox, cirugía plástica e incluso hacerse las uñas. En todo el país, los salones de belleza cerraron después de una advertencia de la policía que prohibía procedimientos y atención a clientes no autorizados, bajo la amenaza de multas o pena de detención por infracción. Se prohibió a las profesoras teñirse el cabello y a cualquier mujer se le prohibió usar jeans o ropa ajustada. Funcionarias públicas fueron obligadas a firmar un compromiso comprometiéndose a abandonar servicios de belleza y usar el tradicional balak, pantalones largos bordados junto con vestidos tradicionales. La violación de esta promesa podría resultar en despido o consecuencias más graves. Las estudiantes de todos los grados fueron obligadas a adherirse a un código de vestimenta riguroso, con cada universidad especificando el color y textura de los tejidos para los vestidos. Además de verse obligadas a usar trajes nacionales, atar el cabello con trenzas y usar el balak nacional. En 2022, un nuevo presidente fue elegido, el cual casualmente es el hijo del presidente anterior y que al parecer seguirá los caminos de su padre. En esta nueva gestión, además de no permitir conducir a las mujeres, se les prohíbe ocupar el asiento delantero de taxis y automóviles particulares. Y a los conductores masculinos se les prohíbe llevar a mujeres que no sean miembros de la familia, exigiendo que las pasajeras presenten documentos en los que se demuestren ser parientes del conductor. La justificación oficial es que una mujer en el asiento delantero es contrario a las tradiciones nacionales, por lo que es considerado vergonzoso e incluso criminal. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Por qué sucede todo esto y nadie se entera? Lamentablemente, las organizaciones internacionales tienen dificultades para tener un impacto significativo en la situación de los derechos humanos en el país. Por otro lado, los líderes de otras naciones muestran más interés en las riquezas naturales y recursos de Turkmenistán que en las violaciones de los derechos humanos. A diferencia de Corea del Norte, por ejemplo, que no tiene nada valioso que ofrecer, este escenario de aislamiento contribuye a lo que le sucede en el país permanezca en gran medida invisible para el mundo exterior. Sé que lo anterior sonó bastante trágico y desalentador, aún así te daré una capa de amargura más. Verás,
el turismo puede mantenerse en países con regímenes dictatoriales debido a la persistencia de atractivos turísticos, la importancia económica, el control y la regulación, así como la proyección de una imagen positiva a nivel internacional. Entonces, ¿qué tiene Turkmenistán para ofrecer? El turismo de Turkmenistán tiene mucho que ofrecer a los viajeros que buscan aventuras fuera de los caminos trillados. Las vistas arquitectónicas, históricas y naturales están llenas de misterio y aún no son frecuentadas por turistas. Las impresionantes ruinas de ciudades antiguas, los legendarios caballos de Akaltek, el cráter de gas de Darvaza ardiendo durante décadas en medio del desierto, la meseta de los dinosaurios, donde se encontraban los pangolines prehistóricos, según las leyendas, convierten su viaje por Turkmenistán en una experiencia única en la vida. El turismo cultural histórico en Turkmenistán satisfará la curiosidad hasta de los más experimentados viajeros y los bien versados amantes de la historia. El país está repleto de grandes palacios de dinastías Timurid y Korimsha, evocativas ruinas de ciudades eternas y madrasas que una vez fueron famosas en todo el mundo islámico. Sin embargo, junto con estos tesoros antiguos, hay una ciudad bien desarrollada y una moderna y única cultura turkmena. Turkmenistán presume de 3 deslumbrantes sitios patrimonio de la UNESCO, las ciudades de Merv, Nisa y Kunya Urgench. Las dos últimas eran las antiguas capitales de Parta y Khorasan, respectivamente, mientras que la primera era una de las mayores paradas de la Ruta de la Seda, junto con el activo sitio arqueológico de Gonurdepe. Cada ciudad ofrece horas de participación en el descubrimiento de casas de arcilla dispersas, fundaciones de palacios, templos y fortalezas. La historia de Turkmenistán tiene una manera de aparecer en los lugares más inusuales. Justo cuando piensas que ha cruzado el umbral del hábitat humano, aparecen las ruinas del desierto de Dekistan con su desgastada gloria, invitándolo a trepar y deslizarse sobre las paredes de la ciudad y sus finísimas torres. Lo lejos de allí, monta guardia sobre un rústico cementerio una mezquita, la cual presume ser la más antigua de Asia Central. En el lado opuesto del desierto de Karakum, el asentamiento Emul exhibe orgulloso sus paredes de estilo acordeón y sus fotogénicos arcos, mientras que el Karabazar medieval conocido como Dayakatin, Baykatin, sigue dando la bienvenida y sorprendiendo a sus visitantes de tierras lejanas. Las atracciones turísticas de Turkmenistán, lejos de estar confinadas a estar arcaicas, también abarca los ostentosos boulevards de la ciudad capital, Ashgabat, elaboradas fontanas, estatuas rotativas y una gran cantidad de monumentos récord mundiales, los cuales son símbolos de alabanza al presidente de Turkmenistán, no podrán dejar de impresionar a sus visitantes. Para experiencias culturales más realistas, excursiones a los bazares, museos y comidas étnicas pueden proveer un sinfín de oportunidades para la inmersión cultural con la gente turkmena. Si estás buscando un escenario más rústico, el turismo en Turkmenistán ofrece la visita al pueblo de la montaña de Nokur, donde la superstición y las tradiciones más asentadas pueden ser rastreadas en todo, desde el estilo de su ropa y las paredes de los adoquines hasta las veneradas cuevas e inusuales cementerios. Pueblos desérticos y lejanos como Mari, Balkanabad y Turkmenabad proveen oportunidades únicas de estar cara a cara con la población rural de Turkmenistán y la cultura fuertemente influenciada por los antiguos nómades guerreros, la ocupación soviética y el impacto actual de un ámbito solitario. Sin importar qué rincón del país desees explorar, abundan las oportunidades del turismo cultural histórico en Turkmenistán. Por otra parte, el turismo aventura también tiene mucho que ofrecer. El turismo aventura en Turkmenistán es un descubrimiento de las más inusuales maravillas naturales de Asia Central, cada una de las cuales refleja la personalidad única del país
y guarda la promesa de una experiencia completa como ninguna otra que haya experimentado antes. Zigzaguee a lo largo del país en un inolvidable paseo en tren. Descubra dunas y asentamientos remotos a medida que un intrépido guía local le presenta lo mejor de Turkmenistán. Acampe en un acantilado del increíblemente hermoso cañón Yangi Kala, cuyas múltiples formaciones están relacionadas con el Gran Cañón, sin la multitud. Duerma bajo las estrellas cerca de la Reserva Natural Estatal Koytendag, en el este de Turkmenistán, famoso por su misteriosa colección de huellas de pisadas de dinosaurios, conocida como la meseta de los dinosaurios, o realice senderismo en la cresta de la cordillera Köpendag, que tan solo unos kilómetros a la frontera con Irán. Su viaje a Turkmenistán puede llevarlo fuera de los caminos trillados por días a través del extenso desierto de Karakum, uno de los desiertos más calientes del planeta, donde probablemente vea más camellos que humanos. En los confines del sofocante desierto encontrará el cráter de gas Darvaza, una enorme cavidad artificial cuyas reservas subterráneas de gas natural se han estado quemando continuamente desde 1971. Las fotos no son capaces de hacer justicia a este fenómeno, el cual es mejor apreciarlo bajo el fuego negro de la noche en una experiencia de camping. También podrá encontrar Dekistan, las ruinas de un antiguo pueblo en el oasis, ahora considerada como la ciudad más aislada de Turkmenistán, y otro gran lugar para acampar. A pesar de su terreno predominantemente desértico, los viajes de aventura en Turkmenistán ofrecen atracciones acuáticas en uno de los lugares más inusuales. Vaya por un chapuzón en las aguas subterráneas del sulfuro del lago Kov Ata, cuyas aguas tibias naturales se cree que poseen propiedades curativas. Camine a través de las montañas para descubrir las cascadas o el renombrado lago Kainar Baba en el sur de Turkmenistán, cuyas gotas brillantes son fuente de agua bebible en la región. Por supuesto, las costas del mar Caspio a lo largo de la frontera oeste ofrecen la posibilidad de nadar, asolearse y explorar, una bien merecida recompensa por haber atravesado el escarpado interior del país. El turismo aventura en Turkmenistán puede llevarlo más allá de los escarpados confines, en un viaje combinado de Uzbekistán-Turkmenistán, donde cruzar una frontera a menudo es una aventura en sí misma. Y por último, está el turismo recreativo. El turismo recreativo es una de las partes más destacadas de la industria del ocio de Turkmenistán. La zona nacional turística Abasa ha sido creada y está siendo desarrollada a orillas del mar Caspio. Se espera que la construcción de esta zona recreativa esté terminada pronto. Incluso ahora verás allí una soleada ciudad marítima, con una playa limpia y aguas cálidas. Abasa ofrece confortables hoteles, centros de salud, recreación para niños, parques acuáticos, casinos, complejos deportivos y otras instalaciones de entretenimiento. Sin duda alguna, Turkmenistán es una nación turística que no tiene nada que envidiar a las demás. Pero, ¿está bien apoyar el turismo de un régimen dictatorial? Pues verás, apoyar el turismo de un régimen dictatorial puede ser un tema muy controversial y delicado. Algunas personas argumentarían que apoyar el turismo podría contribuir a la legitimación y a la estabilidad de dicho régimen, así como también a financiarlo indirectamente a través de los ingresos generados por el turismo. Además, podría enviar el mensaje de que se está respaldando un gobierno que puede violar los derechos humanos o tener políticas represivas. Por otro lado, algunas personas podrían argumentar que a través del turismo se puede promover el intercambio cultural y la apertura al mundo exterior, lo que podría eventualmente fomentar un cambio positivo en el régimen. ¿Tú qué opinas?